Muy buenos días, mi nombre es Karen Fuentes, directora de las carreras de Ingeniería y Técnico de Prevención de Riesgo, y en nombre de Duoc UC Sede Alameda les doy la cordial bienvenida a la Semana de las Carreras 2020. La Semana de las Carreras pone a disposición una nutrida programación de conversatorios, talleres y seminarios con el objetivo de generar espacios para nuevos aprendizajes, compartir conocimientos y reforzar los lazos de la comunidad Alameda con la sociedad. Esta programación puede ir revisándola e inscribirse a través de nuestras redes sociales y a través de la información que se les envió por Blackboard los días anteriores. Es importante también que ustedes sepan que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat que se ubica al costado derecho de su pantalla y cuyas preguntas responderemos al final de la presentación. A continuación, escucharemos la ponencia Protección respiratoria en tiempo de COVID-19, dictada por el señor Felipe Chinchón de la empresa 3M. Adelante, Felipe. Felipe, tu micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Vamos a hacer entonces aquí el cambio de pantalla para entregarles la presentación. Entonces, no me esperen. Perdón. Ya, ahí sí. Aquí, acá y ahí. Ahí estamos. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias Karen y muchas gracias a todos los participantes que asisten el día de hoy. Hoy día vamos a tratar un tema que, bueno, está bastante en boga y yo creo que va a seguir bastante en boga durante mucho tiempo y es justamente el tema de protección respiratoria en tiempos de COVID. ¿Ya? Entonces, antes de empezar un poco, para que sepan ahí de mi persona, bueno, yo soy Felipe Chinchón, ¿no es cierto? Ingeniero civil industrial, también soy ingeniero en sonido acústica, tengo un postítulo en prevención de riesgo, un MBA de la Alta Escuela de Negocios de HEC de París. He sido docente universitario, secretario técnico del Instituto Nacional de Normalización para la confección de normas chilenas relacionadas con prevención de riesgo. Soy actualmente subgerente de la División de Seguridad Industrial, miembro del Comité Internacional de Estandarización de Elementos de Protección Personal de 3M Internacional, director del Consejo Nacional de Seguridad y más de 20 años de experiencia en el ámbito de la seguridad laboral. Ya varios de ellos los pasé también trabajando ahí en un organismo administrador que tuve la oportunidad de aprender bastante. Ya, algunos temas importantes antes de comenzar. Lo que vamos a estar viendo hoy día corresponde en una parte a lo que son algunos requerimientos de Chile, pero también hay otros requerimientos de Estados Unidos y Europa. Ya, lo que sí tenemos que considerar que lo que vamos a estar viendo hoy día corresponde al mejor conocimiento que nosotros como 3M tenemos en relación a lo que es COVID-19. Ustedes mismos han visto que esta situación de COVID es súper dinámica, va cambiando y ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y eso implica que probablemente algo que nosotros estemos viendo hoy probablemente quede desfasado el día de mañana. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy es, hasta a nuestro mejor conocimiento, ¿no es cierto?, la información actualizada. ¿Ya? Estas slides que estamos viendo no se van a entregar, pero sí va a quedar un registro de ellas para que ustedes vayan revisando esta presentación, ¿no es cierto? Porque las slides se complementan con lo que el relator va a ir diciendo. Entonces, los temas a tratar hoy día, principalmente estos que están acá: funcionamiento del proceso de filtración, entender un poco cómo funciona esto, los estándares y nomenclatura, vamos a ver qué es lo que son ya la diferencia entre un N95 y un KN95, la selección de los elementos de protección respiratoria y finalmente los procedimientos de uso y vida útil. Entonces partamos con el funcionamiento del proceso de filtración. Cuando nosotros hablamos de protección respiratoria, normalmente nos vamos a fijar en estos tres grupos de elementos, ya que ellos nos van a implicar que yo escoja un tipo de elemento de protección respiratoria sobre otro. Y la primera pregunta que yo siempre tengo que hacerme al momento de seleccionar un elemento de protección respiratoria es si es que existe deficiencia de oxígeno o no, ya que si existe deficiencia de oxígeno, las únicas soluciones existentes van a ser equipos autónomos o líneas de aire.
¿Ya? Por otro lado, tenemos todo lo que son los gases y vapores, gases ácidos, vapores orgánicos como exposición a acetona, metiletilcetona, alcoholes. Y por último también tenemos lo que son partículas. ¿Ya? Hoy día, como estamos hablando de COVID, vamos a centrarnos específicamente en lo que es el tema de partículas. Por lo tanto, vamos a considerar que no hay deficiencia de oxígeno y obviamente no hay una exposición a otros gases y vapores adicionales. Entonces, cuando hablamos de partículas, nosotros nos referimos principalmente a cuerpos muy pequeños que flotan en el aire, ¿ya? Y aquí tenemos varias clasificaciones que son consideradas a su vez como partículas, ¿ya? Por una parte tenemos los polvos, tenemos las neblinas, los humos metálicos, las fibras, las bacterias, virus y esporas de hongo. Y aquí resulta importante entonces considerar que cuando nosotros vamos a estar hablando de protección contra lo que serían los virus, vamos a necesitar un elemento de protección respiratoria que filtre específicamente las partículas. ¿Ya? Algunas características de los riesgos biológicos, ¿ya? Es que, ¿no es cierto?, tienen la capacidad para infectar y causar enfermedades bastante graves, ¿no es cierto? La virulencia puede ser bastante grande también. Hoy día tenemos la expansión ya gigantesca del virus a nivel global, lo cual también nos demuestra, por algún lado, que las probabilidades de ocurrencia de riesgos catastróficos, si pudiéramos decir, hoy día con el tema de COVID sí existen, es decir, estos riesgos catastróficos sí existen, ¿no es cierto? Los riesgos biológicos carecen de límites permisibles, o sea, si ustedes se dan cuenta en el decreto 594 no hay límites permisibles propiamente tal, ¿verdad? Hay una gran heterogeneidad de lo que son los organismos que pueden causar diversos tipos de enfermedades, ¿ya? Y vamos a estar aquí hablando de formas distintas, de condiciones de supervivencia distintas, las dosis infecciosas, no siempre es posible conocer la forma exacta de estos virus y lo que sí tener súper presente, y de ahí justamente por qué nosotros vamos a tratar estos riesgos biológicos como material particulado, es que los agentes necesitan de algún medio para transportarse y o sobrevivir. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si nos ponemos en el caso de el hantavirus, ¿no es cierto? El virus hanta. ¿Ya? Aquí, ¿cómo contraen las personas el virus o la enfermedad? Principalmente al inhalar lo que son partículas que están relacionadas con las deposiciones de los ratones que en ellas poseen justamente el virus. Entonces el virus no anda solo dando vueltas por ahí en el ambiente, sino que en este caso el virus, para el caso del hanta, está depositado en lo que sería esta partícula. Misma cosa, por ejemplo, con el virus del SIDA. ¿Ya? El virus del SIDA va adentro de la sangre, ¿no es cierto? Entonces aquí si una gota de sangre entra en contacto con nuestra sangre u otro tipo de fluido, podríamos contraer esta enfermedad. Y hoy día con el tema del COVID, ¿no es cierto? La forma de transmisión es principalmente a través de las gotículas que salen de nuestra boca y que es lo que son más que nada saliva, partículas de saliva microscópicas que en su interior poseen el virus. Por lo tanto, yo lo que voy a tratar de alguna manera contener es que nosotros entremos en contacto con estas partículas. Para tener claro un poco de qué se trata la cadena infecciosa, nosotros tenemos un patógeno, ¿ya? En este caso, como ven en la fotografía ahí, ¿no es cierto? El SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que genera el COVID-19, ¿ya? Y este va a provenir de alguna fuente, ¿ya? ¿No es cierto? Ahí en China ya hay algunos que han aseverado, ¿no es cierto?, que esto nace a raíz de los murciélagos o algo u otros animales, ¿ya? Hay una forma de transmisión, hay una entrada al organismo, esta persona se transforma en un huésped susceptible que a su vez genera el patógeno en el ambiente y así vamos generando esta cadena infecciosa. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera dice hoy día el Departamento de Virginia de Estados Unidos? Esta es una frase que es bien interesante para poder ver cómo trabajamos desde el punto de vista de prevención, la prevención contra los virus. ¿Y qué es lo que dice el Departamento de Salud de Virginia? Que para que se desarrolle una infección, cada unión de esta cadena, es decir, estas flechas azules que ustedes ven en su pantalla, deben estar conectadas. La rotura de cualquier unión de la cadena va a detener la transmisión de la infección, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estos elementos están unidos por estas flechas y nosotros, para poder detener esta cadena infecciosa, lo que tenemos que hacer es romper
de alguna manera esta cadena. Y es así que nosotros vamos a romper esta cadena con lo que sería un elemento de protección personal, ¿ya? Y aquí tener sumamente presente que al día de hoy no existe ningún elemento de protección personal que permita o que mate, ¿no es cierto?, el virus. ¿Ya? Hoy día no hay ensayos en cuanto a protección respiratoria que permitan aseverar eso. Por eso es que hoy día este tema de que las mascarillas tienen nanopartículas que contribuyen, ¿no es cierto?, a matar los virus y bacterias, eso hoy día no hay ningún estudio sobre protección respiratoria que indique que efectivamente una mascarilla con nanopartículas de cobre va a eliminar un virus. Lo que sí vamos a hacer es que ese virus va a quedar atrapado dentro del material filtrante del elemento de protección respiratoria y como está fabricado este elemento de protección respiratoria, también eso va a impedir que esa partícula pase hacia el otro lado, o sea, va a quedar retenida ahí. Por lo tanto, el virus va a quedar al interior del elemento de protección respiratoria, pero hoy día no hay ningún, como lo digo, ensayo que nos indique que, por ejemplo, nanopartículas de cobre, o si yo le echo lisoform, por ejemplo, al respirador, eso vaya a matar los virus y bacterias. Un poco para tener presente cómo funcionan los elementos de protección respiratoria y cómo están hechos. ¿Ya? Estos están hechos de un material que se llama non-woven o tela no tejida. ¿Ya? La fabricación de esta tela no tejida, que está hecha a partir principalmente de polímeros, polietileno, polipropileno, fibras cortas, fibras largas, a veces se le agregan unos aglomerantes. ¿Ya? La fabricación de este material es un poco como ustedes pueden ver en su pantalla aquí del algodón de dulce. ¿No es cierto? Cuando ahí la persona coloca este palito, ¿no es cierto?, en la máquina donde va saliendo un hilo de algodón de dulce, ya este algodón de dulce se empieza a pegar y se empieza a aglomerar hasta que forma una estructura. Para el caso de lo que son los filtros contra material particulado, la forma de fabricarlos es relativamente similar. En este caso, cambiamos la fibra de azúcar, ¿no es cierto?, por estas fibras de polímeros, las cuales se empiezan a juntar y finalmente queda una estructura ya más o menos como ustedes ven aquí a mano izquierda, ¿no es cierto? Si hacemos un zoom, ya con las distintas fibras sobre las cuales van a quedar las partículas retenidas. ¿Ya? La teoría de filtración de partículas o cómo funcionan las partículas. Imagínense ustedes que estos bastoncitos que están aquí, que aparecen en la pantalla, ya corresponden a estas fibras. ¿Ya? Estos bastoncitos grises corresponden a las fibras y estas pelotitas verdes corresponden a las partículas. Entonces, la forma en cómo funciona el proceso de filtración de las partículas es como el que vemos acá, principalmente de manera mecánica. La primera es que tenemos, voy a colocar aquí el puntero, acá. Ya, acá tenemos ya la primera forma de filtración es de impacto. Y aquí estamos hablando principalmente de partículas grandes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta partícula grande? Va a llegar, va a penetrar en la parte exterior del respirador y va a chocar directamente con la fibra y va a quedar retenida por la fibra. Entonces, la partícula grande choca directamente con la fibra y queda retenida por la fibra. Después tenemos lo que es difusión. ¿Ya? Aquí son partículas bastante pequeñas que van a estar moviéndose aleatoriamente entre medio de las fibras hasta que de repente va a entrar en contacto con una fibra y va a quedar retenida también. Y por último tenemos lo que sería el mecanismo de interceptación, donde las partículas, aquí estamos hablando de partículas tamaño ya, pequeño a un poco medio, ya, van a estar desplazándose entre medio de las fibras y las fibras van a atraer esta partícula. ¿Y cómo las atraen? A través de unas pequeñas fuerzas de atracción que tienen todos los elementos que nos rodean. Si ustedes miran en estos momentos todo lo que los rodea, una mesa, el computador, todos estos elementos tienen estas pequeñas fuerzas de atracción que se llaman fuerzas de Van der Waals. Y estas fuerzas de Van der Waals lo que van a hacer es justamente atraer estas partículas más pequeñas, ¿no es cierto?, las partículas de menor masa. Sin embargo, tenemos partículas más grandes que van a tener una masa mayor que no van a poder ser retenidas por estas fuerzas de Van der Waals. Entonces, aquí tenemos las tres formas de filtración que nosotros usamos normalmente, pero fíjense ustedes que en la parte de abajo hay una partícula que siguió de largo. ¿Ya? Esa partícula tiene un nombre muy particular
que se llama la partícula más penetrante, ¿ya? Es decir, y aquí estamos hablando principalmente de una partícula de 0,3 micrones. Por eso que hoy día, cuando hablamos de las pruebas para lo que es la certificación de elementos de protección respiratoria, estas pruebas se hacen con partículas de diferentes tamaños, pero que en su media justamente es de estos 0,3 micrones, dado que estos 0,3 micrones pasan la gran mayoría de los elementos filtrantes. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para detener esta partícula más penetrante? Bueno, es que tenemos una capa, ¿no es cierto?, de material filtrante, que la partícula atravesó esta capa y lo que yo voy a hacer va a ser agregar una segunda capa para que en esta segunda capa pueda ser retenida esa partícula. ¿Ya? Si no, le agrego una tercera capa o una cuarta capa e incluso una quinta capa. Si ustedes han visto por casualidad los filtros redondos 3M que son rosados y ustedes cortan esos filtros y empiezan a separar las capas, van a darse cuenta que al interior de estos filtros existen aproximadamente 5 capas, que son las que hacen justamente que la eficiencia del material filtrante sea máximo. Sin embargo, alguien podría decir, bueno, agréguele más capas para mejorar todavía aún más la eficiencia. Pero el problema es que mientras más capas yo voy agregando, mayor va a ser la dificultad al inhalar, ya que el aire, ¿no es cierto?, que inhalamos va a tener dificultades al traspasar las distintas capas filtrantes, ¿ya? Y efectivamente, al momento de que una persona tiene esta dificultad, lo primero que va a hacer retirarse el elemento de protección respiratoria. Por eso que yo siempre digo que el mejor elemento de protección personal, y no solamente me refiero a protección respiratoria, sino que en general el mejor elemento de protección personal es aquel que se usa y se usa de forma adecuada. Ahora, ¿cuándo un trabajador va a utilizar este elemento de protección personal? Cuando sienta cómodo el elemento de protección. Del momento que se siente incómodo, lo primero que va a hacer el trabajador va a ser retirarse el elemento de protección. En este caso, si le falta aire, a la persona, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a hacer el trabajador? Va a sacarse el respirador. Y en el momento que se sacó el respirador, ya perdimos toda la protección que estábamos buscando. ¿Ya? Eventualmente hay otras tecnologías, ¿ya? En 3M manejamos una tecnología propia desarrollada por 3M que se llama AEM, Advanced Electrostatic Material, o material electrostático de avanzada, donde nosotros lo que hacemos es cargar electrostáticamente estas fibras, es decir, a las fuerzas de Van der Waals le entregamos más fuerza todavía a través de esta carga, y eso hace que las partículas más penetrantes también puedan ser retenidas por este campo electromagnético y también nos permite disminuir la capa de material filtrante con tal de que la persona sienta mayor comodidad al momento de inhalar. Algunas cosas a tener en consideración respecto de los estándares y las nomenclaturas. Bueno, aquí ustedes pueden ver un respirador típico 3M, donde está esta nomenclatura N95. ¿Ya? Si hoy día nosotros vemos qué es lo que la Organización Mundial de la Salud, qué es lo que el Ministerio de Salud recomienda para protegerse, sobre todo en el ámbito quirúrgico, ¿no es cierto?, para protegerse contra el virus, vamos a ver que se trata de un respirador del tipo N95. Entonces la pregunta es, ¿qué significa N95? Entonces este N95 lo vamos a separar en dos partes. Por una parte lo que significa el N solo y por otro lado lo que significa el 95 solo. Entonces, la nomenclatura N95 corresponde a una nomenclatura americana, ya que está certificada por la entidad NIOSH. ¿Y qué es lo que nos dice esta certificación? ¿No es cierto? Que los materiales filtrantes yo los voy a clasificar en tres tipos. Los tipo N, los tipo R y los tipo P. Los tipo N son aquellos filtros que retienen todo tipo de partículas, menos partículas aceitosas. ¿Ah? Ahora la pregunta, ¿dónde puedo yo encontrar estas partículas aceitosas? Principalmente cuando trabajo con brea, cuando trabajo con alquitrán, cuando trabajo en, qué sé yo, confeccionando aceites, por ejemplo, ahí yo voy a estar expuesto a estas partículas con aceite. ¿Ya? Pero si no estoy expuesto a estas partículas con aceite, yo puedo perfectamente protegerme de las otras partículas gracias a un respirador del tipo N. Después tenemos los respiradores del tipo R, que resiste el aceite, en este caso normalmente un turno, y los filtros del tipo P, que sirve para todo tipo de partículas, incluyendo las partículas con aceite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, la gran mayoría de las situaciones, cuando estamos hablando de protección contra virus,
¿Ya? Es muy poco probable que una persona esté expuesta a partículas aceitosas. Por eso que la OMS y el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, nos indican que con un respirador del tipo N basta. Ya el respirador del tipo N significa entonces que sirve para todo tipo de partículas menos las aceitosas. Por otro lado, tenemos el 95. ¿Qué es lo que significa este 95? Es la eficiencia que va a entregar el material filtrante. Entonces, un 95 significa un 95% de eficiencia, es decir, retiene por lo menos un 95% de las partículas, y digo por lo menos porque podemos encontrar filtros en los cuales estos pueden tener una filtración, una eficiencia del 96, 97 o 98%. Sin embargo, de acuerdo a la norma, yo tengo que clasificar eso como un 95. Ya también tenemos los 99 y los 100 que filtran el 99,97% del material particulado. Entonces, de aquí nosotros podemos ver que tenemos las opciones de un N95, un R95, un R99 o un P100, donde bajo la nomenclatura americana el mínimo de protección que nosotros vamos a encontrar es un N95. Por lo tanto, si a nuestras manos llega un respirador, ya que está certificado bajo normativa NIOSH, ¿no es cierto? Aquí lo mínimo que yo voy a encontrarme es un N95. Cualquier otra nomenclatura de NIOSH va a implicar que yo voy a tener una protección similar o incluso mayor, pero en ningún caso una protección menor a la que entrega un respirador del tipo N95. Ahora, otra opción que tenemos actualmente y sobre todo en Chile es que se manejan productos certificados, tanto en Estados Unidos como también productos certificados en Europa. En este caso, en Europa no se complican con lo que son las partículas aceitosas o no aceitosas, sino que los europeos dicen, ¿sabe qué? A mí me da lo mismo las partículas, aquí el elemento de protección respiratoria sirve para todo tipo de partículas. Y en este caso, la eficiencia que vamos a encontrar en un elemento de protección respiratoria certificado bajo norma europea va a poder ser un FFP1, FFP2 o FFP3, donde el FF es el Filtering Phase Piece, que significa o pieza de material filtrante del tipo P1, que es de baja eficiencia, el P2 de media eficiencia y el P3 de alta eficiencia, donde el P1 entrega una filtración aproximada al 78%, el P2 entrega una filtración del 92% y el P3 una filtración del 98%. Ahora, este 92% no significa que sea un 3% menos que un respirador del tipo 95 NIOSH, sino que en este caso, en la norma europea, los ensayos que realiza son un poco distintos a cómo se realizan en Estados Unidos, y eso hace que exista esta pequeña diferencia. Sin embargo, desde el punto de vista de desempeño de protección, podemos decir que un FFP2 es equivalente a un tipo N95 o P95 y un FFP3 a lo que sería un filtro del tipo 100. ¿Ya? Típica pregunta que también anduvo dando vuelta mucho tiempo, relacionada con que las personas que utilizaban estos elementos de protección respiratoria, sobre todo los que utilizan los respiradores desechables, ya podían sufrir de hipoxia o que podían contagiarse, o sea, tener problemas de salud porque iban a inhalar su propio CO2. ¿Ya? En este caso, la OMS tiene un sitio web que está relacionado directamente con el tema de COVID-19, donde habla de los mitos y realidades relacionados con el tema de COVID, y específicamente menciona respecto de la acumulación de CO2 al interior de estos respiradores, que dice acá que el uso prolongado de las mascarillas médicas, ¿no es cierto?, cuando se llevan puestas correctamente, no provoca intoxicación por CO2 ni hipoxia. Ya, por lo tanto, es un mito que yo vaya a tener algún efecto en la salud al momento de estar inhalando el CO2 que yo voy a estar generando. Principalmente, ¿por qué? Porque el material filtrante funciona de ida y de vuelta, por lo tanto, si yo exhalo, ya ese aire y ese CO2 va a estar saliendo entre medio del material filtrante. Incluso es más, hoy día existen algunos elementos de protección respiratoria que están certificados bajo algunas normas, como por ejemplo la europea o la china, coreana, que dentro de los ensayos lo que hacen ellos es medir las concentraciones de CO2 que hay en el interior. Y estas no deben pasar del 1% para que ese respirador esté aprobado. ¿Ya? Hoy día una persona podría empezar a presentar algún problema por inhalación de CO2 cuando
la concentración aproximadamente existe alrededor de un 3% dentro del aire que nosotros respiramos. Pero como les digo, las certificaciones europeas, chinas, etcétera, justamente lo que hacen es medir este CO2 y dice que no se puede pasar del 1%. Por lo tanto, también esto de alguna manera conversa con lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, tenemos hoy día también las equivalencias de las certificaciones. Ya les había mencionado yo recién, ¿no es cierto?, que tenemos un respirador del N95 que filtra el 95% de las partículas no aceitosas. ¿Ya? El equivalente europeo sería un FFP2. ¿Ya? Y después tenemos otras opciones, como un PFF2 o un KN95 de la norma china, un P2 australiano, un clase 1 coreano o un DS japonés. Ya aquí la norma china, la GB 2626, es una mezcla un poco entre lo que es la normativa NIOSH y la normativa europea. Por lo tanto, hoy día un respirador del tipo KN95 que efectivamente esté certificado bajo un organismo autorizado, ya va a tener un mismo desempeño o eficiencia de filtración que un respirador del tipo N95. Sin embargo, hoy día estamos, si ustedes salen a la calle, estamos llenos de respiradores que dicen ser o dicen cumplir con la normativa china, que son KN95. Sin embargo, basta recordar que hoy día en Chile es obligación que todos los elementos de protección respiratoria y personal en general estén en el registro de fabricantes e importadores que maneja el Instituto de Salud Pública. Y el Instituto de Salud Pública lo que hace justamente es validar la certificación de esos elementos de protección personal. Por lo tanto, si ustedes están frente a un producto que les están vendiendo, que es un KN95 o un FFP2 o un N95, ustedes lo que debieran pedir además es una copia del registro del Instituto de Salud Pública, que es una resolución exenta, ¿no es cierto?, donde aparece mencionado el producto, en este caso KN95, que ustedes quieren utilizar. ¿Ya? Hoy día se van a dar cuenta que hay un montón de respiradores KN95 que no cumplen en la realidad y que incluso el Instituto de Salud Pública tampoco ha validado. Por lo tanto, si van a usar un KN95, ¿ya? Usen siempre aquellos que han sido autorizados previamente por el Instituto de Salud Pública. Para la selección de los equipos de protección respiratoria, tenemos que tomar siempre en consideración dos cosas. ¿Ya? Lo primero es considerar qué es lo que yo me voy a colocar en la cara. ¿Ya? Aquí yo no estoy hablando de los filtros contra partículas, contra gases, sino que qué es lo que me voy a colocar en la casa como pieza facial. ¿Ya? Y esto va a depender principalmente de las concentraciones de contaminantes que existan en el ambiente. ¿Ya? Mientras más contaminantes hay, yo voy a tener que usar un elemento de protección respiratoria mayor. ¿Ya? Esto está relacionado solamente con las concentraciones. Luego tengo que seleccionar en segundo término aquel material o aquel filtro o cartucho que me va a servir para protegerme contra el agente específico que yo quiero tomar en consideración. Entonces, estos elementos que pueden ser filtros o cartuchos contra gases y vapores van a depender del tipo de contaminante al cual esté la persona expuesta. ¿Ya? Entonces van a ser partículas o cartuchos para gases o vapores o cartuchos mixtos que se llaman, que sirven para gases, vapores y también material particulado. ¿Ya? Algunas consideraciones respecto a lo que yo me tengo que colocar en la cara es esto que está acá. Fíjense ustedes que aquí aparece debajo del respirador de medio rostro desechable un APF10 y el medio rostro reutilizable un APF10. ¿Qué es lo que es este APF10? Es el factor de protección asignado y es la cantidad de veces sobre el límite de exposición que yo voy a poder utilizar este elemento de protección respiratoria. Entonces, si yo estoy expuesto, supongamos, a un, no sé, estoy inventando un solvente X cuyo límite permisible es de 1 miligramo por metro cúbico, y yo hago una evaluación en el ambiente y mido que la concentración es de 9 veces ese límite permitido, 9 miligramos por metro cúbico, yo voy a poder utilizar un respirador de medio rostro, porque el factor de protección es de 10. Sin embargo, si la concentración de ese agente contaminante es de 11, es decir, ha superado 11 veces el límite permitido, yo no voy a poder utilizar un respirador de medio rostro, sino que voy a tener que utilizar un respirador de rostro completo, que tiene un factor de protección de 50. Es decir, yo el respirador de rostro completo lo puedo utilizar en aquellos ambientes donde
se haya superado hasta 50 veces el límite permitido. Entonces aquí vemos que la razón número 1 de existencia de un respirador de rostro completo no es proteger la cara, no es proteger los ojos, sino que lo que nosotros buscamos acá es aumentar el factor de protección respiratoria de 10 a 50. También tener claro que los respiradores desechables, todos ellos están hechos para filtrar material particulado. Ninguno de estos elementos mascarillas están hechos para filtrar gases y vapores. Por lo tanto, si yo estoy sobre el límite de exposición frente a gases o vapores, yo no voy a poder utilizar estos respiradores desechables, solo si estoy expuesto a material particulado. Las concentraciones en algunos casos incluso podrían superar 50 veces el límite permitido. Incluso en minería hoy día tenemos algunas situaciones donde efectivamente se sobrepasan las 50 veces algunos límites, y para eso tenemos equipos de protección respiratoria motorizados o líneas de aire, o lo que aparece acá también, que son los equipos autónomos, ¿no es cierto? Entonces, todos estos están relacionados exclusivamente a la protección que me va a entregar a mí. Pero fíjense que ninguno de ellos yo he mencionado qué elemento filtrante voy a usar. Entonces yo por eso tengo que primero escoger el elemento de protección respiratoria que me voy a colocar en la cara, y después voy a tener que escoger el material filtrante, ¿no es cierto?, que voy a estar utilizando. A mano izquierda tenemos todo lo que son los cartuchos para gases y vapores, y a mano derecha de su pantalla ustedes van a estar viendo todo lo que son filtros contra material particulado. Nada, no vamos a entrar mucho en detalle de esto hoy día porque eso da para otra clase bastante más larga. Ya algunos equipos hoy día también de última generación, por ejemplo, que se están utilizando actualmente en clínicas, hospitales o en ambientes donde hay altas concentraciones de material particulado, son estos equipos motorizados, donde hay un motor que empieza a succionar el aire existente en el ambiente. Previo a la succión del motor hay un filtro, por lo tanto el aire que va a pasar a través del filtro, y si existe material particulado contaminante va a quedar atrapado en ese filtro, de manera que el aire que va a estar entregando el equipo motorizado va a subir por esta manguera que ven ustedes acá, lo va a enviar a la unidad de cabeza, y ahí la persona va a estar respirando ya este aire limpio, ¿no es cierto?, no contaminado. Ahora, la gracia de estos equipos de protección respiratoria es que ellos no es necesario realizarles a ellos pruebas de ajuste, ya que vamos a ver un poco más adelante, y pueden ser utilizados por personas que utilizan barba o incluso personas que utilizan lentes ópticos. Por ejemplo, una persona que utiliza lentes ópticos no puede utilizar un respirador de rostro completo porque va a estar rompiendo con las patas de los lentes el sello, y eso va a implicar que las partículas pueden ingresar por ahí. Algunas consideraciones, ¿no es cierto?, a tomar en cuenta es el ajuste de la pieza facial. Entonces, hoy día nosotros no necesariamente tenemos que centrarnos en el material filtrante N95, sino que también tanto o quizás más importante que la eficiencia del filtro es el ajuste de la pieza facial. En este caso, el borde del elemento de protección respiratoria tiene que estar 100% en contacto con toda mi cara, de manera tal que yo al momento de inhalar todo el aire pase a través del material filtrante. Si no pasa a través del material filtrante, ¿no es cierto?, aquí hay que considerar que el aire es flojo. Por lo tanto, si tengo alguna hendidura por algún lado, el aire va a pasar por ahí y no por el material filtrante, y ese aire puede efectivamente tener una partícula contaminante y yo puedo resultar contagiado. Entonces, algunos problemas típicos, ¿no es cierto?, de estos, de respecto a las piezas faciales, ¿no es cierto?, y un mal ajuste, el tamaño inadecuado, problemas de antropometría de la cara, el uso de barba, cicatrices, o incluso lo que sería el cambio de peso. Normalmente, una persona con cambios de peso del orden de 5 kilos más o 5 kilos menos, tiende a tener variaciones en su cara, y eso puede afectar lo que sería el sello. Por otro lado, tenemos acá a mano derecha los distintos respiradores que corresponden a un solo modelo. Sin embargo, si hacemos un zoom, vamos a ver que un modelo dice S, otro modelo dice M y otro modelo dice L. Entonces, los respiradores actualmente tienen tallas. Entonces, la pregunta es, ¿qué talla es la que me corresponde? Ya, nosotros en Chile hemos hecho pruebas donde hemos determinado que aproximadamente el 70% de la población utiliza una talla M. Sin embargo, hay un 30% de la población que utiliza una talla S o L. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mi talla? Entonces, para eso yo voy a tener que realizar estas pruebas de ajuste que
pueden ser cualitativas, ya yo me coloco esta capucha con el respirador puesto, me van a inyectar una solución que puede ser amarga o puede ser de sacarina, y si yo siento esa solución amarga o dulce, significa que tengo mal puesto el respirador, porque el aire ingresó por algún lado. Entonces, tenemos estas pruebas cualitativas, porque en el fondo dependen del gusto de la persona. Si la persona está resfriada, por ejemplo, es muy probable que no sienta esta sacarina y sustancia amarga. Y por otro lado están las pruebas cuantitativas que se hacen con unos equipos especiales. Acá en Chile, que más se conoce, un equipo que se llama Portacount, el cual lo que hace es medir la cantidad de partículas que hay adentro del respirador con el respirador puesto y afuera, y tiene que darse una cierta proporción, que en el respirador tiene que haber 100 veces menos partículas que afuera, para el caso de protectores respiratorios de medio rostro, o 500 veces menos partículas adentro que afuera, para el caso de un respirador de rostro completo. En este caso, el trabajador no interviene. ¿Ya? Aquí es este equipo que va succionando el aire y un rayo láser va contando las cantidades de partículas para ver esta proporción. ¿Ya? Estas pruebas tienen que realizarse sí o sí, obligatoriamente, cada 12 meses. Cualquier persona que utilice un elemento de protección respiratoria, sea cual sea, debe tener estas pruebas de ajuste. La guía para la selección y control de equipos de protección respiratoria que ha desarrollado el Instituto de Salud Pública indica que en ningún caso se debe seleccionar y entregar un elemento de protección respiratoria sin haber realizado este tipo de prueba y sin tener la información específica de cada situación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Instituto de Salud Pública? Que yo, bajo ningún punto de vista, puedo entregar un elemento de protección respiratoria sin antes haberle hecho estas pruebas de ajuste al trabajador. Esto es para cualquier elemento de protección respiratoria en cualquier rubro, sea en la minería, sea en la construcción, incluso sea en el ámbito de la salud. Todas esas personas tienen que haberse hecho una prueba de ajuste, al menos antes de recibir formalmente su elemento de protección respiratoria. Aquí también tenemos algunas diferencias respecto de lo que hoy día vemos en la calle, ¿no es cierto?, las mascarillas y los respiradores. Ya, las mascarillas, y aquí ojo, porque también está relacionado con las mascarillas que nos hacemos en la casa. Ya, ¿cuál es la razón de ser de estas mascarillas? Aquí lo que se busca es prevenir que las partículas que son expelidas por el usuario lleguen a un paciente, lleguen a un tercero o incluso a un campo quirúrgico para el caso de lo que sería el ámbito de la salud. Ya, aquí lo que buscamos no es proteger al usuario, sino que lo que estamos buscando es que ese usuario, si llega a salpicar con estas microgotículas o saliva, ¿no es cierto?, esas gotículas no entren en contacto con un tercero. ¿Ya? Además, tiene un ajuste suelto. Ustedes pueden darse cuenta acá cómo va ese ajuste suelto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? La persona, el usuario, en el momento de inhalar, ¿ya? Esas partículas van a estar ingresando por esas hendiduras y por lo tanto yo podría estar inhalando estas partículas contaminantes. Entonces, ese es el tema sumamente importante hoy. Las mascarillas son para proteger a terceros de lo que yo pueda expeler, pero no necesariamente van a estar protegiéndome a mí, usuario, respecto de la inhalación de partículas contaminantes. ¿Ya? Por otro lado, también considerar que las máscaras quirúrgicas, las que fabricamos nosotros actualmente en las casas, ¿no es cierto?, para ir al supermercado, no son considerados elementos de protección personal por el Instituto de Salud Pública, ¿no es cierto? Ahí hay una aclaración que hizo el Instituto de Salud Pública hace unos meses atrás, donde, ¿no es cierto?, ellos dicen que estas mascarillas no son elementos de protección respiratoria. Si nosotros consideramos qué es lo que nos dice la ley establece que la empresa debe entregar elementos de protección personal acordes al riesgo. Lo dice la ley 16.744 y el 594. Por lo tanto, también tenemos que tener súper claro para qué vamos a estar entregando este elemento de protección respiratoria. Entonces, si es un EPP, ¿ya? Yo quiero proteger a los trabajadores, tiene que ser, ¿no es cierto?, un respirador. Si yo no estoy hablando en el ámbito del trabajo, entonces yo podré utilizar esta mascarilla. ¿Ya? Aquí la diferencia de la mascarilla con el respirador es lo que vemos acá, ¿no es cierto? El respirador, a diferencia del caso anterior, lo que busca es proteger al usuario. ¿Ya? Si yo tengo bien sellado el elemento de protección respiratoria, yo puedo estar cierto de que voy a estar bien protegido contra el material particulado que anda dando vueltas afuera. Entonces aquí está, ¿no es cierto?, la diferencia entre uno y otro. Y para tener una mejor entendimiento, ¿no es cierto?, de lo que sería los elementos de protección respiratoria y las mascarillas, vamos a ver este pequeño video. Ahí me avisan si es que por
cualquier motivo no sale el audio. Disposable filtering facepiece particulate respirators, like these, are designed to filter particles out of the air. Different countries approve respirators to different standards. Depending on the certification or approval, a respirator filter might be tested and verified to filter anywhere from 80 to 99.97% of the particulate hazards from the air that passes through it. Filtering facepieces are tight-fitting respirators, meaning that they are designed to seal to the face. It is important that the wearer achieves a good seal when they put on the respirator. When properly fitted and worn, very little air goes around the edges of the respirator when the user inhales. Instead, almost all of the air goes through the filter. When the air travels through the filter, particles are filtered, and the air entering the respirator is cleaner than the air outside the respirator. It's important to note that masks such as surgical and procedure masks are not designed to seal to the face. They often have gaps at the sides, which means that more inhaled air will travel through gaps instead of through the mask. This is important because small particles can remain airborne for long periods of time. This is true for particulate air pollution, or PM2.5, factory dusts, and bioaerosols. Particles in the air may be inhaled through the nose and mouth. Someone wearing a mask will likely inhale more of the particles than someone wearing a well-fitted respirator, since air inhaled by a respirator wearer has gone through the filter. Respirator filters are made of a jumble of fibers which hold an electrostatic charge. When particles pass through the filter, they attach to the charge on the fibers. This capture happens a few different ways, depending on the size and charge of the particle. The largest particles are carried on air currents, collide with filter fibers, and then attach to them. The smallest, lightest particles move randomly through the air and inevitably encounter a filter fiber and stick. For filtration, it doesn't matter if the particle is a granule of silica, a hot speck of metal, or a biological particle, such as one containing bacteria, mold, or viruses. The filtering technology works the same way, regardless of the type of particle. Once particles are captured on a filter fiber, it is very difficult for them to be released back into the air. The electrostatic charges on the filter fibers hold the particles tightly to the fibers, even if the particles are biological. Studies have shown that particles are not released from respirator filters during normal use. Whenever a person may be exposed to potentially harmful particles, including biological particles, a filtering facepiece respirator can help reduce their exposure if used and fitted correctly. If you have any questions about correct use, contact your local 3M representatives. You can find contact information on your country's 3M website. Perfecto. Pues hay un poco un resumen de lo que hemos hablado. ¿Ya? Y algo rápido relacionado con la colocación de los respiradores. Aquí ven ustedes que la persona se está colocando los dos elásticos. Si un respirador tiene dos elásticos es porque tenemos que usar los dos elásticos. Ya me ha tocado ver mucha gente que utiliza este tipo de elementos de protección respiratoria y que el elástico de abajo lo lleva colgando. Nosotros hemos hecho estudios acá en Chile donde hemos determinado que una persona que utiliza un solo elástico, un respirador que debiera entregarle un 95% de protección, ya realmente al usar un solo elástico va a estar entregando un 4%. Así que imagínense ustedes, un 4% de protección solamente porque no estoy usando el elástico, ¿no es cierto?, respectivo. En consecuencia, yo siempre tengo que utilizar los dos elásticos. Si no, es lo mismo que llevara un pañuelo, ¿no es cierto?, sobre la zona respiratoria. Y lo otro es que los equipos tienen un clip nasal metálico y yo tengo que moldearlo de acuerdo a la forma de mi nariz. Mucha gente se coloca estos respiradores y no moldea el clip nasal. Y eso implica que en la parte superior de la nariz queda un orificio por donde podrían ingresar las partículas. Entonces, siempre, siempre, siempre utilizar las dos bandas elásticas y moldear el clip nasal de acuerdo a las características de mi nariz. Ya, para sacarlo, siempre sacar el respirador utilizando los elásticos, nunca tomando el respirador con la mano. Ya, respecto de la vida útil, para el caso de los respiradores nuevos que están almacenados, yo normalmente puedo almacenarlos por 5 años, ¿ya? Pero esos 5 años son solamente de almacenamiento. Del momento que yo
saco el elemento de protección respiratoria de la caja, ya esos 5 años dejan de correr. Entonces la pregunta es, ¿cuánto dura un elemento de protección respiratoria que se está usando? Y en este caso hay 3 razones por las cuales yo voy a tener que deshacerme de ese elemento de protección respiratoria. Una, si yo siento dificultad al inhalar, y esto pasa cuando yo estoy inhalando mucha polvo, mucha partícula que va a quedar alojada en el interior del filtro, y eso impide que el aire pueda fluir adecuadamente por el interior. Si el respirador presenta daño, por ejemplo, si se ha cortado un elástico, si tiene un piquete en algún lado, o si ha estado en contacto con virus y bacterias. Estas son las 3 razones específicas para poder eliminar un respirador desechable. Aquí en ninguna parte estamos diciendo que un filtro va a durar 5 horas, un turno, ya, qué sé yo, una semana. En este sentido, no hay un límite de tiempo, sino que el concepto para yo desechar este tipo de elementos de protección respiratoria tiene que estar dentro de estos 3 que vemos acá: dificultad al inhalar, daños y contacto con virus o bacterias. ¿Ya? Otra cosa también importante a considerar es la limpieza y desinfección. Hoy día 3M no sugiere la desinfección y esterilización de respiradores desechables. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo quiero desinfectar un elemento de protección respiratoria, yo tengo que verificar que ese procedimiento sea efectivo contra el virus que yo quiero atacar. Es decir, en este caso sea efectivo contra el SARS-CoV-2. Entonces, hoy día un Lisoform, por ejemplo, solamente va a actuar en la parte exterior, no en la parte interior del respirador, ¿no es cierto? También puede que nosotros dañemos la eficiencia del respirador, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho estudios en los cuales, si ustedes han visto, hay gente que ha metido el respirador al microondas o expuesto a calor, ¿no es cierto?, sobre una olla. Y en este caso, nosotros hemos visto que el clip nasal se calienta y se derrite la fibra, lo cual daña finalmente el respirador. Obviamente, si hay un ajuste que puede verse afectado y si es que esta metodología no resulta ser segura para la persona. Lo que sí podemos utilizar hoy día son los procedimientos de limpieza y desinfección para respiradores desechables, reutilizables, perdón. Aquí, para descontaminarlos, nosotros tenemos que utilizar una solución de agua con hipoclorito de sodio, ¿no es cierto? Algo que vemos acá, ¿no es cierto? Yo primero tengo que lavar el elemento de protección respiratoria reutilizable, luego lo desinfecto en esta solución de agua hipoclorito de sodio y luego lo enjuago y dejo secando. ¿Ya? Esto sirve solamente para los equipos de protección respiratoria reutilizables y específicamente para los que son los filtros, solo aquellos que tengan carcasa plástica. Los que no tienen carcasa plástica yo no los puedo desinfectar con esta metodología, no puedo entrar en contacto con el agua. La disposición finalmente, estos elementos de protección respiratoria, dice el Instituto de Salud Pública en su guía de selección de protección respiratoria, tienen que ser tratados como un residuo peligroso. Por lo tanto, la forma de desecharlo va a ser acorde a los procedimientos que nosotros tenemos hoy día para lo que es el manejo de sustancias peligrosas. Entonces, en resumen, ya hoy día, para efectos de protección respiratoria contra virus y bacterias, nosotros los tenemos que considerar a los virus como partículas. Un respirador entrega una protección más eficiente que una mascarilla. Hay un estudio de la Universidad de Duke donde muestra una diferencia muy grande entre la protección que entrega un respirador del tipo N95 versus una mascarilla quirúrgica hasta de 3 pliegues, incluso hasta lo que son unas bandanas. ¿Ya? La protección que entrega un elemento de protección respiratoria no está dado solo por la eficiencia, sino que también por el sello. No se recomienda la descontaminación de elementos de protección respiratoria desechable. Es posible usar desinfección en lo que son piezas faciales reutilizables y un respirador usado debe ser considerado como un residuo peligroso. Eso era lo que yo quería presentarles durante esta mañana, así que desde ya les doy las gracias por su tiempo. No sé, Karen, ahí si es que hay alguna consulta, duda. Sí, Felipe. Oye, gracias por esta excelente presentación, súper interesante, educativa, nos saldó muchas dudas. Y hay varias consultas, hay unas que ya se respondieron dentro de la presentación, pero hay unas que son más específicas, como por ejemplo dice, ¿qué elemento de protección personal es el mejor para quienes utilicen diariamente el transporte público? ¿Qué sugiere? Bueno, en este caso, como les digo yo, la Universidad de Duke hizo hace un tiempo atrás un estudio de distintos elementos de protección respiratoria, específicamente para temas de COVID, que incluso salió publicado en la tercera. Así que si quieren, búsquenlo ahí, la tercera, estudio de Duke, ahí eficiencia de los respiradores. Entonces ahí muestra que un respirador del tipo N95
ya es el mejor elemento, el que tenga la mayor protección. Luego vienen las mascarillas del tipo quirúrgico, estas de 3 pliegues. Luego ya vendrían las mascarillas hechas en casa y después ya, qué sé yo, si me coloco una bandana, una bufanda y así sucesivamente. ¿Ya? Estos estudios son los realizados por la Universidad de Duke, no son hechos por 3M, ¿no es cierto? Y ellos han establecido esto. Entonces, claro, lo mejor es siempre usar un respirador certificado y validado por el Instituto de Salud Pública. Si no, ya tendrían que ser las mascarillas de 3 pliegues, ¿no es cierto? Que también estas deben contar con una autorización del ISP, pero en este caso como dispositivo médico, y después ya tenemos las caseras y así sucesivamente hacia abajo. Muy bien. Otra de las preguntas nos dice, ¿qué mascarilla se recomienda para la persona que no está expuesta a partículas? Ejemplo, dice N95 de medio rostro. O sea, si no está expuesta a partículas, supongo yo que ahí quieren decir que está expuesto a gases y vapores, ¿ya? Entonces, los N95 son solamente elementos de protección respiratoria contra partículas. No me sirven contra gases ni vapores. Por lo tanto, si una persona no está expuesta a partículas, sino que a gases y vapores, lo que va a tener que utilizar es un cartucho para gases y vapores. Y esos cartuchos solamente se utilizan con elementos de protección respiratorias reutilizables, de medio rostro, rostro completo, y a la cual yo al lado le agrego el filtro, perdón, el cartucho contra químicos que está relacionado con el contaminante presente en el ambiente, pero en ningún caso un N95, porque los N95 son solamente para material particular. Exacto. Gracias, Felipe. Y otra pregunta dice, en el punto para desechar el respirador al estar expuesto a un virus, ¿cuál es el tiempo de exposición para desecharlo, dice? ¿Cuál es el tiempo? Claro, aquí se supone que del momento que entra en contacto con un virus, yo debiera deshacerme de ese respirador. Ahora, hoy día, en el contexto de la pandemia y también del abastecimiento de estos elementos de protección respiratoria, sí hay algunos criterios que se han considerado como es el uso extendido del elemento de protección respiratoria. ¿Qué significa esto? Y principalmente estamos hablando de personal de la salud. Si una enfermera, si un doctor está en una sala donde hay, qué sé yo, 10, 15 pacientes, todos con COVID o todos con virus, ya esa persona puede utilizar ese respirador mientras esté en esa sala, ya todo el tiempo que estime conveniente. Pero el momento que sale de esa sala, ese respirador tiene que ser desechado. Por lo tanto, hoy día, para lo que son elementos de protección respiratoria, yo tendría que desechar ese elemento una vez que salga del ámbito donde yo he estado eventualmente expuesto al virus. Distinto es el caso si estoy utilizando un elemento de protección respiratoria reutilizable, ya que en este caso, como yo les mostraba recién, un respirador reutilizable yo lo puedo sumergir en esta sustancia, hipoclorito de sodio, al 0,5% con respecto al agua, ¿no es cierto? Lo dejo sumergido durante 1 minuto y después también lo que son los materiales filtrantes, que en este caso sí tienen que tener una carcasa de plástico. Yo paso un paño ya con esta misma sustancia, hipoclorito de sodio, durante 1 minuto, ¿ya? Y yo puedo volver a utilizar esos elementos de protección respiratoria nuevamente. A diferencia del elemento de protección respiratoria desechable, que en este caso, lamentablemente, yo tendría que botarlo si estaba expuesto al virus. Eso nomás, no hay más preguntas al respecto. Las otras que se preguntaron varias, pero fueron respondidas durante la presentación, así que te agradezco, Felipe, por esta presentación, esta exposición que hiciste, súper interesante, y por tanto, en el nombre del DUOC y la sede de Alameda, agradecemos sinceramente la presencia, tu presencia y de todos los invitados, y los invito a que puedan asistir a la ponencia siguiente que viene, que es de la Asociación Chilena de Seguridad. Muchas gracias, Felipe, gracias a todos los asistentes y los esperamos en una próxima ocasión. Muy buenos días. Muchas gracias a todos y a seguir cuidándose. Chao, chao.